La sesión es un caso clínico abierto, lo va a presentar Manuel Muñoz, uno de nuestros R2, y los tutoriza Clara Hernández, adjunta en Carlos III. Adelante, Manuel. Buenos días a todos. Bueno, decir también que es un caso cedido por el doctor Julen Cadillano. Así que bueno, vamos a presentar el caso. Tenemos una mujer de 82 años colombiana, es residente en España desde hace 7 años, no tiene cobertura sanitaria. Como antecedente personal tiene obesidad, hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida de valsartán, antecedente de hepatitis B en la infancia y un trastorno obsesivo-compulsivo que no lleva tratamiento y no tiene hábitos tóxicos. La paciente, el día 28 de junio, es valorada en el Hospital Infanta Leonor por un cuadro de 3 días de odinofagia, cefalea y fiebre de hasta 39. La paciente se automedicó por cuenta propia con Aumentine porque tenía una nieta con un cuadro parecido y la nieta había tenido un test positivo para estreptococo. En el hospital se le hace una analítica, que no hay hallazgos muy relevantes, es una leucocitosis leve con neutrofilia, una hiponatremia leve, su función renal está conservada, tiene una PCR de 106 y a la paciente le hacen un exudado para hacer la prueba de detección de estreptococo y sale negativo. Entonces la paciente es dada de alta con diagnóstico de una faringoamigdalitis aguda y le indican completar el tratamiento con Aumentine. Llega a nosotros el día 5, es decir, 6 días después, refiriendo que todo lo anterior, posteriormente, ha desarrollado un exantema en la región posterolateral del cuello, ha comenzado con vómitos y ha tenido un episodio de diarrea con astenia intensa. La paciente lo asoció al Aumentine, entonces a los 3 días de tratamiento suspendió el fármaco. En urgencias de nuestro hospital se hace una primera valoración, la paciente llega hipertensa, sobre todo con la tensión sistólica en 200, está euneica inicialmente, tiene una saturación basal de 94 que posteriormente desciende a 90. Se le ponen gafas nasales y remonta. A la exploración física los compañeros dicen que destaca crepitantes basales pulmonares, no tiene edema en extremidades inferiores. Y a medida que la paciente está en urgencia, que va a pasar menos de 48 horas, empieza a desarrollar unas lesiones purpúricas palpables en los miembros inferiores. La analítica de urgencia al principio lo que nos muestra es un fracaso renal agudo con una creatinina de 2,3, que hace 6 días la paciente no tenía, con un filtrado de 20, una hiponatremia que ya es severa, una PCR que sigue persistentemente elevada y un hemograma que no es alterado, no tiene anemia, no tiene plaquetopenia, no tiene leucopenia. Se hace un sedimento urinario que, como hallazgo relevante, muestra una hematuria, bacteriuria abundante, 2 cruces de proteína y un sodio urinario de 11 con una excreción fraccional de menos del 1%. Le hacen una radiografía y ven derrame pleural, que en urgencia lo dan compatible como sobrecarga de volumen o como un proceso inflamatorio. En urgencias lo valora dermatología, quien dice que las lesiones, la foto es tomada de un artículo, dice que las lesiones las da como compatibles con vasculitis leucocitoclástica. Le hacen una biopsia, que ya les adelanto que confirma la vasculitis leucocitoclástica, lo que sí queda es la inmunofijación pendiente. Por tanto, la primera aproximación que se hace en urgencia es un fracaso renal agudo de causa incierta, con una posibilidad de componente prerenal o un proceso infeccioso subyacente. El plan de los compañeros de urgencia es sondaje, antibioterapia con Tazocel e ingreso a medicina interna. Esta es la cronología un poco del caso. Tenemos ese día 25 que inicia con los síntomas, inicia por cuenta propia la amoxicilina, 3 días después la valoran en el hospital, le piden continuar. A los 4 días del inicio empieza como esa reacción que es un poco dudosa a la toma que la señora relaciona con la toma del fármaco, suspende el fármaco y el día 6 del 7, es decir, en total 11 días después, la paciente viene con nosotros con el cuadro descrito. El manejo que se hace inicial en planta en medicina interna se integra que es una paciente con fracaso renal, hematuria, hipertensión arterial y proteinuria leve, por tanto la paciente cumple criterios clínicos de síndrome nefrítico. Se inicia diurético para descongestionar por ese derrame que tenía pleural, control tensional con nefroprotección con ARA2, calcio antagonista y doxazosina, que es eficaz. Se suspende la antibioterapia. Y el primer día que la paciente llega a planta se inicia un bolo, se administra un bolo de metilprednisona 150 por la sospecha de una vasculitis renal con afectación cutánea, a la espera del resultado de la autoinmunidad. En planta de medicina interna también se realizó una medición de albuminuria en orina de 24 horas con un resultado de 1,035 gramos en 24 horas con un cociente de 1,3 de albúmina creatinina.
Por tanto, hay que empezar el abanico diagnóstico. Tenemos un síndrome nefrítico agudo a estudio con afectación cutánea y teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, vamos a desplegar aquí este cuadro que vamos a trabajar un poquito con él, que son las principales opciones que tenemos para nuestra paciente. Vamos a ir poco a poco. Podríamos tener una glomerulonefritis IgA, una púrpura de Schonheim-Henoch, por la púrpura cutánea, por ese cuadro de Reco dudoso. Podríamos tener una glomerulonefritis posinfecciosa, la paciente tenía un contacto confirmado, ese cuadro de faringoamigdalitis. Podríamos tener una glomerulonefritis inducida por fármacos, con antecedentes de hesatoma de betalactámicos. Y luego tendríamos otras causas, como decía en urgencia, es un componente prerenal, que haya hecho una necrosis tubular intersticial posterior por betalactámicos. Podemos tener una vasculitis ANCA versus otras vasculitis, una glomerulonefritis membranosa, una por crioglobulinemias, una microangiopatía trombótica, etc. Pero bueno, vamos a hacer ciencia. El estudio paraclínico, la autoinmunidad no nos dice nada, nos da un ANA positivo a título de un 1/160, todo lo demás nos sale negativo, luego vamos a ir utilizando los resultados más relevantes. En cuanto a inmunoglobulinas, tenemos únicamente una IgA levemente elevada, con un ratio de cadenas que es no significativo, y una inmunofijación en orina sin pico monoclonal. Lo que sí tenemos es un estudio del complemento, donde tenemos un C3 disminuido, que según se va repitiendo durante el ingreso, cada vez se consume más, manteniendo C4 en rango. Seguimos haciendo estudios complementarios, el panel serológico es negativo, solamente tenemos un parvovirus que es positivo para IgG. Y en cuanto a los estudios renales, pues es un Doppler renal con riñones de tamaño y morfología conservada, el Doppler está muy limitado por el mapa vascular, un ecocardiograma de paciente hipertensa de larga evolución con una FEBI del 65, la biopsia cutánea, que ya conocíamos ese resultado de vasculitis leucocitoclástica, pendiente la IF porque tarda un poquito más, y el urocultivo es negativo. Entonces llamamos a nefro y nefro pues nos dice que sí, que tiene un síndrome nefrítico que quiere descartar glomerulonefritis posinfecciosa como primera causa, y entonces deciden continuar el corticoide y solicitan el factor nefrítico C3. Es un factor, yo la verdad honestamente no lo conocía, pero bueno, es un factor que va a estabilizar la convertasa y va a favorecer en determinadas situaciones y va a favorecer un consumo de C3. Va a servir sobre todo para diagnosticar un grupo de enfermedades que es lo que antiguamente se conocía como la enfermedad de depósitos densos o enfermedad de C3. Tiene una sensibilidad de entre un 40 y un 65%, por tanto tampoco nos saca mucho de pobres, pero en nuestro caso salió negativo. Interconsultamos a farmacología también, que hizo su algoritmo medicamentoso y nos dio, evidentemente, pues que posible, como causa del síndrome nefrítico, la amoxicilina, ¿no? Con 4 puntos. Hizo un evolutivo enorme y pues puso eso. Entonces, bueno, ahora toca deshojar la margarita diagnóstica y esta es como la parte más divertida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Podemos empezar de abajo arriba. La microangiopatía trombótica, por ejemplo, una PPT, pues le podemos pasar un Plasmi Score a nuestra paciente, que nos da simplemente 3 puntos con un riesgo muy bajo. Es un score que va a medir el riesgo que tiene el paciente de que haya un déficit de Adams 13. Entonces, bueno, en principio una PPT la podemos descartar razonablemente. La glomerulonefritis membranosa, bueno, pues una primaria nos salieron los antiplardos negativos y en principio tampoco iba con es una proteinuria subnefrótica, tampoco va por ahí. Las crios nos salieron negativas, entonces unas por crios tampoco parece. Vasculitis ANCA, pues tenemos los ANCAs negativos y otras vasculitis ya habría que casarlo ya con más fuerza con el cuadro clínico de la paciente. La paciente en principio no tenía antecedentes de lupus, no parecía una PAN, las serologías son negativas, tampoco parece que la paciente estuviera en un proceso neoplásico, no era tampoco endocarditis, no había por qué pensar en endocarditis, etc. Y bueno, el componente ese funcional que lo hemos dejado, pues no concuerda mucho con el sedimento urinario que tenía la paciente. Entonces, bueno, podemos llevarlo un poquito a nuestro terreno y tenemos estas 3 opciones, ¿no? Que pueda ser una glomerulonefritis IgA, que sea una posinfecciosa o que sea una inducida por fármacos. Y nefro iba un poco también en esa onda, ¿no? Esta es la evolución analítica de la creatinina de nuestro paciente del filtrado. Ese punto de inflexión es cuando iniciamos la corticoterapia, entonces la paciente muestra una evolución clínica y analítica muy, muy buena. ¿Y qué pasa? Pues que nefro nos agua la fiesta y nos dice que entonces ya no hace falta biopsia renal, que ya esperemos a la cutánea, pero que la paciente en principio ha ido muy bien. Entonces, a priori nos hemos quedado sin el resultado, entonces pues para alargar la sesión vamos a hablar de síndrome nefrítico un poco. A ver, vamos a centrarnos un poco.
Bueno, sabemos que el síndrome nefrítico es hematuria glomerular, proteinuria leve moderada, hipertensión arterial y un fracaso renal. El síndrome nefrítico agudo, como todos habéis pensado al principio, quizá es más frecuente en niños, en adultos jóvenes, en contexto de glomerulonefritis postinfecciosa. En adultos mayores lo vemos más en vasculitis ANCA, lupus. La distribución geográfica de la postinfecciosa, evidentemente, es mucho más común en países con menos condiciones de salubridad, mientras que en nuestro medio, pues vasculitis e IgA son las principales. Predomina en varones jóvenes la glomerulonefritis postestreptocócica y en mujeres en contexto de lupus, por la propia distribución de esas enfermedades. Y como factores de riesgo, pues evidentemente, factores infecciosos, una predisposición genética, que no voy a entrar porque era bastante compleja, enfermedades autoinmunes y exposición a fármacos. Algo muy importante que me gustaría que se llevara, como lo voy a recalcar después, es que la glomerulonefritis postinfecciosa ya no es una cosa de niños. La literatura señala que actualmente la mayoría de los casos ocurre en países desarrollados y en adultos mayores, que lo ocurre en países desarrollados es en adultos mayores, sobre todo mayores de 70 años que tienen diabetes o enfermedades autoinmunes. Se hizo un estudio enorme de más de 35 años con biopsias renales en Japón, haciendo biopsias y recogiendo el resultado de síndromes nefríticos, y la prevalencia era en torno al 1 al 2%. Y en adultos reporta en general la bibliografía que el rango, la mediana de días después de la resolución del cuadro infeccioso es de unos 15 días a medida que empiezan los síntomas o el cuadro de fracaso renal. En cuanto al síndrome nefrítico, otra de nuestras posibilidades, la prevalencia es bastante baja, es menos del 1%, las manifestaciones renales inducidas por fármacos suelen ir por otro camino. Se hizo un análisis en Estados Unidos, la Vigibase, que es una rama de la farmacovigilancia, de más de 33 millones de notificaciones de reacciones adversas, y solamente un 0,3% se pudo asociar síndrome nefrítico al consumo de fármacos sin establecer un periodo de latencia relevante. Ellos encontraron que sus fármacos principales eran el inotersen, que se utiliza para la amiloidosis cardíaca, bevacizumab, que si lo conocemos más, etc. Entonces, una pincelada. Sabemos que el síndrome nefrítico se produce por un depósito de inmunocomplejos anticuerpos que van a generar un gatillo inflamatorio. Esa inflamación, evidentemente, va a dañar la membrana basal glomerular. Podemos tener pausa inmune, puede ser primaria, secundaria, puede ser aguda o cronificarse. Ese daño al glomérulo, vamos a tener esa hematuria que se van a liberar acompañado de proteinuria siempre en rango subnefrótico. Y vamos a ver hematíes dismórficos, que este es un dato que quiero incidir un poquito más después. Vamos a tener evidentemente una función renal comprometida con oliguria, etc. Y la hipertensión, por supuesto, que eso es importante. Esta es la tabla que todos temíamos en Miro, yo era uno de ellos, de los que más la temía, ¿no? Entonces, me voy a centrar simplemente en el consumo de complemento para ver qué nos puede rentar a nosotros en nuestro caso. Vemos que efectivamente la glomerulonefritis postinfecciosa cursa con consumo de C3 sin tocar C4, no suele alterarlo mucho. Esa enfermedad de C3 es verdad que también lo puede disminuir, pero tenemos ese C3-NEF que se ha descartado. Y luego nuestra vasculitis IgA y la vasculitis cutánea, que claro, sin biopsia pues nos quedamos un poquito cortos, pero esas dos respetan el complemento, entonces seguimos ahí como en tierra un poquito de nadie. El abordaje diagnóstico lo hemos comentado, hay que analizar esa orina, hay que ver ese sistema de complemento, las serologías que ya estuvimos haciendo, el estudio de autoinmunidad que realizamos y la imagen, así que en principio hicimos todo bastante bien. Y en cuanto a las indicaciones para la biopsia renal, pues en negrito son las que quizá teníamos, ¿no? Teníamos el fracaso renal, es verdad que recuperó y que en eso se ampararon para no pincharlo, pero teníamos un C bajo prolongado, teníamos una etiología incierta y es verdad que nos sospechábamos lupus, pero la biopsia renal tiene una sensibilidad de más del 80% en glomerulonefritis primaria y secundaria, y en ese momento no presentaba ninguna contraindicaciones. ¿Qué pasó? Que probablemente apostamos demasiado a la biopsia cutánea. ¿Y cuál es la relación de que si mi paciente tiene una púrpura palpable en miembros, en la piel, lo biopsio y puedo extrapolarlo a la afectación renal? Pues esa sensibilidad puede llegar entre un 75 y un 90% si se realiza antes de las 48 horas. La sensibilidad cae drásticamente, da igual lo que yo encuentre en mi biopsia cutánea si ha pasado más de 3, 4 o 5 días. La presencia de la IgA en la pared del vaso en la biopsia cutánea tampoco me puede asegurar ni me puede confirmar a mí que haya afectación o el mismo depósito a nivel renal.
Y, sin embargo, cuando yo veo IgA depositada en las paredes del vaso, en la biopsia cutánea, pues tiene una sensibilidad en torno al 80%. ¿Qué pasó con nuestra IFI, que sí que la tenemos? Pues que salió sin depósito. No tiene solución el caso, o sea, no. Para que ya, si queréis. Entonces, ya para acotar un poquito el papel de los antibióticos, que a lo mejor puede haber un poco de duda, la toma del antibiótico ni del antibiótico correcto durante el proceso infeccioso va a modificar el riesgo de desarrollar posteriormente una glomerulonephritis postinfecciosa. Sí ocurre o sí lo puede modificar en el desarrollo de fiebre reumática, pero no, el que la va a presentar. Y lo mismo con los corticoides. Tampoco la toma de corticoides, que ha habido algún ensayo durante el proceso infeccioso, va a disminuir o va a tener un impacto sobre el riesgo. De nuevo, sí sobre la fiebre reumática, pero ese no está tan claro. Me pareció interesante que como medidas de prevención, sobre todo porque esto es un problema bastante importante en países en vía de desarrollo, lo único que hay es mayor lavado de manos, que sí que ha demostrado en los países, en las comunidades donde se hacía una higiene de manos pues más establecida, disminuía bastante el desarrollo de fracasos renales y de síndromes postinfecciosos. Y ya simplemente comentar los fármacos que más usamos nosotros, que a lo mejor puede estar en relación con estos síndromes: la hidralacina, los AINE, por supuesto, que pueden causar más una membranosa, pero también pueden verse como nefritis, antibióticos, bifosfonatos, que yo, por ejemplo, no lo desconocía, también también induce lesiones glomerulares proliferativas, y el litio. Esta paciente que tenía trastorno obsesivo compulsivo no tomó litio, entonces tampoco lo podemos contemplar. Así que, el pronóstico, pues la glomerulonephritis postinfecciosa infantil tiene una tasa de recuperación superior al 90%, en adultos baja un poco, las series dicen que en torno al 70-80%. Factores pronósticos adversos, pues nuestra paciente tenía varios, tenía más de 60 años, la creatinina no llegó a 3, la proteinuria sí que superó 1 gramo al día. Nunca sabremos si tenía similunas ni si había fibrosis intersticial. En la vanculitis ANCAS lo que te va a marcar, o el lupus, te marca la respuesta, es el pronóstico, es la respuesta a corticoides o a ciclofosfamida, sobre todo en las 4 a 6 primeras semanas. Y cuando la causa farmacológica va mucho mejor. Va a haber bastantes mensajes contradictorios. Es bastante mejor, una vez se retira el fármaco, la recuperación es superior al 70%, como nuestra paciente. Y entonces, ¿qué podemos haber hecho nosotros a toro pasado, ¿no? ¿Cómo podemos haber mejorado un poquito el abordaje de esta paciente? Pues por ejemplo, cuando llegó en urgencias o al principio, podríamos haber hecho un estudio de hematuria, que nuestro laboratorio lo hace, lo podemos pedir, no se pide en urgencia, lo pedimos arriba, que es estudio de origen de hematuria, y entonces va a mirar al microscopio si tenemos hematíes dimórficos en esa hematuria, lo que nos puede orientar un poquito. Pharma, en su evolutivo, podría haber hecho un test de transformación linfocitaria, que es un test en el que va a exponer a los linfocitos del paciente a fármacos y va a ver cómo se transforma y va a medir una serie de citocinas para ver si hay cierta reactividad en el plasma del paciente contra esos fármacos. Y pues la biopsia renal, ¿no? Que a mí eso dolió. Entonces, pues la vida para nuestra paciente siguió, como dice Joaquín Sabina. La paciente consultó en el Hospital Infanta Leonor a los 3 meses con una función renal estable y le mantuvieron los corticoides, y la última visita de la paciente fue en febrero de este año por una insuficiencia suprarrenal porque cortó los corticoides de golpe, está con hidroaltesona y ya no sabemos mucho más de la paciente. Tenía un apoyo familiar bastante escaso, entonces era un poco complicado. Entonces, mensajes para llevar a casa. Una correcta anamnesis y una historia clínica aporta una información bastante valiosa a la hora de valorar este tipo de síndromes, la toma de fármacos, la cronología de los síntomas. Una glomerulonefritis postinfecciosa no es una patología exclusiva de pediátricos y la prevalencia está aumentando, ni la antibioterapia ni los corticoides van a tener una incidencia sobre el riesgo de desarrollar posteriormente la afectación renal. Ante una sospecha de fracaso renal agudo con sospecha de vasculitis y afectación cutánea, la biopsia de piel pierde mucha rentabilidad después de las 48 horas. Y ese punto que me parece bastante interesante, la correlación entre una biopsia cutánea en las primeras 48 horas para valorar la afectación que puede ser renal. Lo que yo encuentre en piel lo puedo extrapolar a lo que encuentro en la biopsia renal en un 65-80% de las veces, sobre todo si es IgA. Y entonces, antes de terminar, me gustaría hacer una pregunta a todos los que estáis aquí, que es: ¿cuántos pacientes adultos vemos en planta con hipertensión, porque el paciente es hipertenso, proteinuria subnefrótica, porque el paciente es hipertenso o es diabético, edema, porque tiene una insuficiencia cardíaca, y hematuria, porque el paciente es de uro? ¿No? Al final,
Es una pregunta que Clara me la hizo a mí, dice, ¿cuántos pacientes, cuántos síndromes nefríticos a lo mejor se me han ido? O a lo mejor vemos, porque está aumentando en poblaciones adultos mayores, con comorbilidades, con diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, bibliografía, y para terminar, pues ya siempre pongo algún personaje que tuvo algo que tengo en el caso. Parece ser que Beethoven, en su autopsia, tenía unos riñones encogidos, duros y nodulares, y que tuvo una historia de una infección, su médico pone que tuvo una infección pulmonar, y que luego presentó orinas oscuras como el vino, presión de la sangre elevada y aumento de volumen. Igual tenía un poco de triada. Listo. Gracias.